El 90% de los españoles se ha visto obligado o condicionado a suscribir pólizas de seguros para que le concedan un préstamo hipotecario. Es la conclusión más importante de los datos que arroja la encuesta difundida por el Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros. Para los encuestados, la diferencia en contratar seguros por una u otra vía está en la profesionalidad. Esta profesionalidad se adquiere mediante una formación adecuada, primero, y segundo, analizando todas las necesidades de los consumidores y ofreciéndoles los productos adecuados a estas necesidades. La contratación de seguros a través de la banca genera suspicacias. Hay duda en el consumidor, puesto que son unos contratos de seguro que realmente él no necesita, sino que el banco le está obligando a contratar. El estudio arroja que lo primero para el consumidor a la hora de contratar un seguro es la personalización, el detalle y la transparencia. En segundo y tercer lugar, colocan el coste de la prima y la accesibilidad o la rapidez. La información que reciben por parte del mediador profesional es mucho más transparente, más clara, más precisa, y cuando estamos hablando de contratar un seguro, que es un producto muy complicado para entender por parte de los usuarios, prefieren un nivel de atención más especializada. Consumidores denuncian constantemente abusos en este tipo de contratos. Usan resquicios legales para aprovecharse del consumidor, que muchas veces va con absoluto desconocimiento de cuáles son sus derechos a la hora de firmar el préstamo y acabar firmando uno o varios seguros con la entidad. Se sienten presionados cuando contratan un préstamo personal o hipotecario en la contratación de los seguros por parte del banco. Las quejas más comunes en estos actos administrativos son la duplicidad de pólizas, el cambio de las condiciones sin la autorización del tomador o la apertura y vigencia de estas sin el consentimiento del prestatario. Cambio de póliza sin su autorización, una póliza que no le cubre los riesgos propios para los que son contratados el seguro, encarecimiento de la póliza o disminución de coberturas. Hay consumidores que nos cuentan cómo les ha llegado una carta o una llamada telefónica indicándoles que le han preconcedido un seguro y que tienen que decir que no, que tienen que comunicar por escrito la negativa para que no se lo den de alta porque ya cuentan con sus datos bancarios. Eso es absolutamente ilegal. La utilización de datos personales del tomador procedentes de otra empresa para la contratación del seguro sin su consentimiento vulnera la Ley de Protección de Datos. Esas pólizas que el consumidor domicilia son utilizadas para ofrecerle el producto de banca seguro. Esto tiene un riesgo fundamental, que es que afecta a los datos personales especialmente protegidos de los clientes, con lo cual la Agencia de Protección de Datos ya se ha pronunciado diciendo que hay que contar con un consentimiento expreso. Todo eso es denunciable, nuestro dinero se puede recuperar, se pueden denunciar las filtraciones de datos personales no autorizadas y se puede provocar no solamente que nuestro dinero vuelva a nosotros, sino que se impongan sanciones a las empresas que cometan irregularidades. Los consumidores en general no se sienten protegidos por las instituciones cuando piden amparo. Las instituciones tratan de forma liviana los problemas con las entidades bancarias. Por otro lado, la propia Defensora del Pueblo en su propio informe recoge que instituciones como el Banco de España no resultan eficaces a la hora de proteger a los clientes de las entidades bancarias. Así lo demuestra el escaso número de expedientes sancionadores pese al incumplimiento en sus obligaciones bancarias. Venimos observando últimamente que la banca está migrando las pólizas que tenía anteriormente como operador Banca Seguros a las nuevas compañías propias sin la autorización precisa de los asegurados. En la mayoría de los casos en los que vamos a firmar una hipoteca pueden plantearnos que debemos contratar un seguro obligatorio solo para tener esas condiciones, porque el banco no nos puede imponer la contratación de otros productos para concedernos el préstamo. Pero claro, el truco es decir, si firmas el seguro de vida, además te vamos a aplicar los intereses que dice la publicidad. Si no lo firmas serían mucho más altos. Pues eso es lo que tiene que analizar el consumidor. Desde el punto de vista jurídico, la regulación normativa del sector por parte de las instituciones europeas son, a juicio de los expertos en consumo, poco efectivas. La realidad es que la nueva directiva comunitaria se dice que va a prohibir las prácticas de imposición de seguros vinculados, pero la realidad es todo lo contrario, es decir, viene a decir cómo hay que hacerlo, qué tiene que justificar el banco para imponer un producto aparentemente más ventajoso, bien imponiéndolo, obligando al consumidor a contratar, o bien ofreciéndolo como un paquete comercial combinado aparentemente más ventajoso en cuanto a sus coberturas y precios. Juristas, profesionales del sector y consumidores reclaman cambios normativos en el área de la contratación de seguros en general y en las pólizas vinculadas a préstamos hipotecarios en particular.
Quieren de ese modo evitar abusos y prácticas ilegales de la banca. Piden más contundencia a Europa en sus directivas y en las transposiciones a la legislación española. Proponen, por último, que en esas futuras legislaciones se limite, como en otros muchos países, la contratación de seguros por parte de las entidades bancarias para acabar con la vulneración sistemática e indiscriminada de los derechos de los consumidores.